Esta es la clase número 32 y está grabada el día 22 de abril de 2020. En esta clase vamos a empezar a hablar de las series de Fourier y vamos a hablar en particular de la función seno, de la función coseno y de la función exponencial. Muy bien, las series de Fourier básicamente lo que nos permiten hacer es expresar una función en términos de una serie de senos y cosenos. Nosotros podemos pensar en las funciones seno y en las funciones coseno como un conjunto de funciones que van a generar a cualquier otra función. Estas funciones tienen que cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, que la función que se va a generar tenga un número finito de discontinuidades y también un número finito de valores extremos. Si recuerdan ustedes, los valores extremos son los máximos y los mínimos. Bueno, entonces lo que nos dice la teoría es que una función que cumple esas características que les acabo de mencionar, la vamos a poder escribir como de la siguiente manera. Una constante A0 dividida entre 2 más la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n veces x más la suma de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de nx. Y digamos que esa es la manera en que nosotros vamos a definir lo que es una serie de Fourier. Muy bien. Entonces, pues cuando nosotros queremos encontrar una serie de Fourier, pues nosotros conocemos cuál es la función que nosotros queremos representar como una serie de Fourier. Nosotros conocemos la función coseno, si conocemos n, pero pues sí conocemos n porque aquí le estamos dando los valores a n. Entonces también conocemos la función coseno de nx y también conocemos la función seno de nx. Lo que no conocemos son los valores de la constante A0 y de las constantes AN y de las constantes BN. Y entonces, para encontrar la serie de Fourier, pues necesitamos encontrar los valores de esas constantes. Muy bien. Las funciones seno y coseno, como les decía yo, forman un conjunto de funciones, son un conjunto de funciones que nos permite a nosotros generar otras funciones. Esto, digamos, vamos a hacer un símil con el álgebra lineal. En el álgebra lineal lo que nosotros teníamos era un espacio vectorial y este espacio vectorial pues era un conjunto de vectores que cumplían una serie de propiedades, pero nosotros decíamos que existían unos vectores que se llamaban la base de este espacio vectorial. Y bueno, podía haber muchas bases, pero una de las características de estas bases es que los vectores fueran linealmente independientes y que generaran a todos los demás vectores del espacio vectorial. ¿Y qué quería decir que generara a todos los demás vectores? Pues quería decir que cualquier vector lo podíamos nosotros escribir como una combinación lineal de los vectores de la base. Bueno, pues es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Tenemos un conjunto de funciones f de x y tenemos el conjunto de las funciones coseno,
Aquí como está dado, pues sería coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x y así. Igual con el seno, tendríamos seno de x, seno de 2x, seno de 3x y así sucesivamente. Entonces, haciendo el símil con el álgebra lineal, las funciones seno y las funciones coseno serían cómo jugarían el papel de una base en el conjunto de todas las funciones f de x. Y entonces tendríamos que definir qué quiere decir que sean linealmente independientes y todo eso. Entonces vamos a hacer un símil con el álgebra lineal y lo que las series de Fourier nos van a permitir hacer es generar una función arbitraria, siempre y cuando cumpla las condiciones que les mencioné al principio, de tener un número finito de discontinuidades y un número finito de valores extremos. Entonces podemos encontrar una representación de la función como una serie de Fourier. Muy bien. Claro que en situaciones prácticas nosotros no queremos la representación de la serie completa, porque acuérdense que las series pues son muy bonitas, son muy interesantes, pero tienen un inconveniente terriblemente grande, y ese inconveniente es el hecho de que es difícil saber si las series convergen o no convergen a un valor definitivo. Hay, como ustedes saben, muchísimas pruebas para ver si una serie converge o no, pero de todas maneras hay series que es muy difícil probar si convergen o no, y hay series para las cuales simplemente no sabemos si convergen o no. Hay series para las cuales la convergencia depende del orden en que escribamos nosotros los términos. Entonces, todo eso hace que las series, pues conceptualmente sean muy interesantes, pero sean muy interesantes, pero prácticamente pues no sea muy bueno usarlas por el hecho precisamente de la dificultad que implica probar su convergencia. Muy bien. Entonces yo les voy a decir el conjunto de funciones seno y de funciones coseno es un caso especial de un montón de funciones que se llaman funciones ortogonales, ¿sí? Que quiere decir que estas funciones van a jugar el papel que juega la base en un espacio vectorial. Y todas estas funciones salen de, se les encuentra esta propiedad de una teoría que se llama la teoría de Sturm-Liouville. Y esta teoría básicamente piensa en ecuaciones diferenciales como operadores diferenciales, y se dice que un operador diferencial es autoadjunto cuando es igual a su operador adjunto, y su operador adjunto es el operador complejo conjugado. O sea, aquí les estoy hablando de cosas que no hemos visto, de cosas que quizás vayamos a ver un poco más en el futuro o quizás no. O sea, lo que yo quiero que se les quede en mente es el hecho de que hay muchas funciones con las que se puede hacer esto. En particular, se puede hacer esto con los polinomios de Legendre, con las funciones de Bessel, con muchas de las funciones que son soluciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden que nosotros hemos obtenido al separar la ecuación de Laplace. Muy bien. Bueno, entonces nosotros vamos a proceder a estudiar varias cosas, y entonces vamos a escribir la función coseno y la función seno en términos de la función exponencial.
Entonces, ustedes recuerdan que el coseno de nx en términos de la función exponencial es igual a e a la i por nx más e por menos i a la nx, y todo esto dividido entre 2. Y la función seno de x la podemos escribir como e a la i nx menos e a la menos i nx, y todo esto dividido entre 2 veces i, donde ustedes recuerdan, lo voy a escribir aquí, i cuadrada es igual a menos 1. O sea, el coseno y el seno están expresados en términos de exponenciales imaginarias. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, vamos a sustituir estas expresiones para el seno y el coseno en estas expresiones de acá arriba, y como verán, pues la función x nos va a quedar como un desarrollo en exponenciales. Muy bien, entonces eso lo voy a hacer aquí abajo a continuación. Y entonces nos queda que la función x va a ser igual a a0 sobre 2. A0 sobre 2 más, voy a seguir en el renglón de abajo, la suma desde que n es igual a 1 hasta que es infinito de a sub n por el coseno de nx. Y ya habíamos nosotros dicho que el coseno de nx lo íbamos a escribir como e a la i nx más e a la menos i nx, todo esto dividido entre 2. Y a esto todavía le tenemos que agregar pues la otra serie, la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de bn por, pues vamos a copiarlo, pero a copiarlo, no a no sé por qué a veces se atora la aplicación. Ahí está, lo copiamos, lo pegamos aquí abajo. Es casi la misma expresión. Aquí es menos. Entonces ponemos un signo menos y está dividido entre 2i. Entonces esta es la misma expresión que teníamos arriba. Vamos a desarrollarla en el siguiente paso. Vamos a poner aquí una división, en donde eso quiere decir que vamos al siguiente paso. Y entonces nos va a quedar que f de x es igual a 0 sobre 2 más, y entonces fíjense que vamos a tener términos en e a la i en x, en términos en e a la menos i en x. Entonces vamos a decir que el primer término va a ser la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de a sub n más a sub n, vamos a factorizar el 2, a sub n entre 2 más b sub n entre b sub n b sub n entre 2 y
y todo esto multiplicado por e a la i n x. Ya esto va a haber que sumarle el otro término que va a ser la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De a n sobre 2 menos bn sobre 2 y todo eso multiplica a e a la menos i n x. Muy bien, entonces vamos a seguir desarrollando esta expresión que tenemos ahí, y fíjense que esta expresión, pues lo que nos está diciendo es, la podemos escribir de la siguiente manera. F de x va a ser igual a a0 sobre 2 más. Y entonces fíjense que aquí nosotros vamos a tener dos expresiones. La suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de, vamos a decir, una constante Cn por e a la i n x más la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de una constante dn por e a la menos i n x, en donde Cn va a ser igual a 1 medio de a n menos i por bn. ¿Qué es lo que hice? Estaba dividiendo la i, la subí arriba y quedó menos i. O también podemos pensar que multipliqué arriba y abajo por i, entonces arriba nos queda i y abajo nos queda i cuadrada, de ahí nos sale el signo menos. Y la constante de n va a ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a n más i veces bn. Fíjense cómo la expresión que nosotros tenemos va quedando más sencilla, ¿okay? Va quedando más sencilla. Entonces podemos escribir la función f de x como la siguiente serie: la suma desde que n es igual a menos infinito hasta infinito de una constante Cn por e a la i n x, en donde Cn va a tomar el valor 1 medio de an menos i bn para n es mayor que 0, y va a tomar el valor c, va a ser igual a 1 medio de an más i bn para n menor que 0. Cualquiera de estas dos expresiones nos da, cuando n es igual a 0, para n igual a 0, entonces encontramos que C0 es igual a 0 sobre 2, que es lo que necesitábamos que saliera. Entonces, fíjense que aquí abajo tenemos ya un resumen. Esta es la manera en que nosotros podemos escribir
la serie de Fourier en términos de las funciones seno y coseno, y esta es la manera en que la podemos escribir utilizando la exponencial. Ahora fíjense, esta exponencial, esta expresión, nos da exactamente el mismo resultado que esta que está aquí abajo. Entonces también podemos nosotros escribir la función como esta expresión que está aquí. O sea, la podemos escribir en términos de una exponencial positiva o de una exponencial negativa. Ahora lo que nos falta hacer, bueno, es ver cómo podemos calcular los coeficientes, la A0, la AN, la BN o la CN, y eso lo vamos a hacer en una de las clases próximas. Les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.